Estamos llegando al final de un año más o de un año menos, según cómo se mire. Una Navidad más, pero también una Navidad menos. Depende de cómo se mire. El caso es que llegamos al final del año 2025. Un año que para algunos ha sido de bendición, así podrían catalogarlo. Para otros, tal vez ha sido un año de lucha. Para muchos, habrá sido un año en el que haya habido una mezcla de alegrías, de cansancio, de avances, de heridas, de sufrimiento. El caso es que, sea de una forma o sea de otra, el final del año tiene algo especial. Porque nos invita a mirar hacia atrás, a evaluar, a hacer balance. Y cuando miramos atrás, no solo pensamos en lo que hicimos, sino también en cómo vivimos. Pensamos no solo en lo que logramos, sino en cómo hemos caminado con Dios. Porque cuando llega el final del año, la pregunta más importante no es ¿qué conseguí en este año?, sino ¿cómo viví mi fe? ¿Cómo viví mi fe en este 2025? Y es que la fe cristiana no se mide por eventos especiales, no se mide tampoco por momentos intensos. La fe cristiana real, la fe cristiana verdadera, se mide en lo cotidiano, en el día a día. La fe cristiana se mide en lo que nadie ve, en lo que ocurre cuando ya no estamos en el culto, cuando salimos ahí fuera y pasa media hora. La fe cristiana no se mide en la hora que estamos en el culto, ni tampoco en el culto del jueves, sino que la fe cristiana se mide en el día a día. Una fe que no va a depender del momento en el que nos encontramos, sino una fe que depende del Espíritu. Una fe que se vive de lunes a domingo. Y con esto en mente, vamos a ir a la carta de Gálatas en esta mañana. Y la carta de Gálatas es un documento en el que Pablo escribe profundamente apasionado. Pablo va a escribir con urgencia porque las iglesias que estaban en toda la zona de Galacia estaban siendo arrastrados por falsos maestros que les decían, mirad, para ser verdaderamente cristianos, para alcanzar la vida eterna, además de creer en Cristo Jesús, debéis guardar la ley judía. Es decir, les decían, Cristo no es suficiente, la cruz no bastaba, la gracia no bastaba, sino que la gracia tenía que ser completada con esfuerzos humanos. Y ante esta realidad, Pablo en la carta de Gálatas les responde con claridad y les dice, mirad Gálatas, la salvación es por gracia, no por obras. La libertad cristiana es real. Podéis ser verdaderamente libres, pero solo verdaderamente libres por medio de Cristo. Y les dice, la vida en el Espíritu no depende de rituales, sino de una relación personal y real con Dios. Pero también les dice, atención Gálatas, porque la libertad en Cristo no es libertinaje. No es hacer lo que me dé la gana cuando a mí me dé la gana. La libertad en Cristo no es independencia espiritual. Por eso, Pablo, después de hablar del fruto del Espíritu en Gálatas 5, puede seguir ahí por un momento, Pablo va a hablarles de cómo se vive la fe. Cómo se vive la fe que se vive día a día, pero vuelve a leer, Gálatas capítulo 5 a partir del versículo 16, un pasaje que seguro que has estudiado, leído, incluso tal vez tienes subrayado en tu Biblia. Dice ahí en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne. Y luego pasa a hablar de cuál es el deseo de la carne. Luego pasa a hablar en el versículo 22 del fruto del Espíritu y al final dice en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué está diciendo aquí? Que si decimos que hemos nacido de nuevo, si decimos que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, entonces solo hay una consecuencia posible.
debemos andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Bueno, es permitir que el Espíritu Santo dirija cada uno de nuestros pasos. Esto es en lo visible, en lo que todos aquellos ven, pero también en lo invisible. Esta es la única forma en que Cristo puede ser formado en nosotros en la vida diaria. El fruto del Espíritu no se manifiesta en el culto del domingo, que también, pero el fruto del Espíritu se manifiesta en lo cotidiano, en el día a día, en cómo vivimos nuestro día a día. Y esto es lo que Pablo nos va a enseñar en los versículos que vamos a leer y estudiar en esta mañana. Gálatas 5, desde el versículo 26 hasta el 6, versículo 10. Fíjate lo que dice ahí la palabra del Señor. Gálatas 5, 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hasta aquí la palabra del Señor. Y como diría nuestro pastor Eber, aquí hay mucha tela que cortar. Hay mucho que meditar y mucho que estudiar. Pablo nos está enseñando aquí en estos versículos que la fe auténtica se vive en lo cotidiano. No es teoría, no es tampoco una emoción, no es un ritual, sino que es una vida que refleja el Espíritu en cada paso que damos. Es la fe que se vive en el día a día. Alguien dijo que la prueba más grande de la vida cristiana no está en los momentos extraordinarios, sino en la manera en que vivimos cada día, en la conducta diaria, no en experiencias aisladas. Y es bueno que antes de comenzar el nuevo año, cuando hacemos balance de lo que hemos vivido, nos detengamos a pensar hacia dónde queremos dirigir nuestros pasos en este nuevo año. La palabra de Dios nos invita a hacer una reflexión más profunda que esos propósitos pasajeros que se ponen a fin de año. Tengo que ir al gimnasio más, tengo que leer más, tengo que llamar más a mis padres, cualquier propósito que queráis pensar. Son propósitos pasajeros, algunos de ellos muy lícitos, pero la palabra del Señor nos lleva a una reflexión más profunda. No se trata solo de cerrar una etapa, de cerrar a un año, sino de examinar cómo está nuestro corazón, la manera en que caminamos y aquello en que estamos sembrando, aquello en que estamos invirtiendo nuestro tiempo. Y en este contexto, el pasaje nos va a presentar 4 actitudes fundamentales para encarar el nuevo año. 4 actitudes fundamentales que nos van a ayudar a encarar el tiempo que viene. Nos va a ayudar a vivir de una manera que agrada al Señor, no solo en este nuevo año, sino a lo largo de nuestra vida cristiana. Y lo podemos recordar como la regla de las 4 Cs, porque van a ser 4 aspectos que van a empezar por 4 Cs y que te van a ayudar a recordar esta realidad. La primera se encuentra en el versículo 26 del capítulo 5 y es cuidando el corazón, cuidando el corazón.
Porque Pablo va a mostrarnos cómo la fe se vive cuando bajamos de la teoría a la vida real. Cómo se ve cuando ya salimos del culto y lo vivimos en lo cotidiano. Y por eso Pablo, antes de hablarnos de la necesidad de restaurar al hermano, de sembrar, de ayudar, de perseverar, Pablo va a empezar con el corazón. Aquí está el primer aspecto, cuidando el corazón. Mira, Gálatas 5, versículo 26. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pablo va a mencionar aquí 3 venenos que destruyen la unidad y que son incompatibles con la vida en el Espíritu. Recuerda lo que había dicho en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bueno, ahora Pablo aquí nos dice 3 venenos que van a destruir la unidad y que debemos de tener muy presentes para cuidar el corazón. El primero es la vanagloria. Esto es un corazón inflado, hinchado. La palabra vanaglorioso significa gloria vacía. Es decir, tener una autoestima inflada sin fundamento alguno. Un orgullo que se alimenta de la comparación. La idea es, necesito que otros me vean grande para yo poderme sentir bien. Ahora, la vanagloria convierte la vida cristiana en una competencia espiritual. Al punto que lo que único que piensa alguien es, bueno, ¿quién es más maduro? ¿Quién tiene más dones? ¿Quién ora mejor? ¿Quién sirve más al Señor? ¿Quién parece más espiritual? Ahora, la realidad es que la vida en el Espíritu lo que produce no es hinchazón, sino es humildad. El Espíritu trabaja desde adentro, no para que nosotros parezcamos superiores, sino para que seamos cada día más semejantes a Cristo. Ahora, en segundo lugar, está ahí en el versículo 26, e irritándonos. Este es el segundo veneno, la provocación. La provocación, otras traducciones lo traducen como provocándonos unos a otros. Y esta es la idea de irritarnos, es buscar ganar discusiones en lugar de ganar hermanos. Es buscar tener razón en lugar de restaurar. Es buscar demostrar superioridad en lugar de edificar. El corazón que irrita, el corazón que provoca, no construye la comunión, sino más bien la va destruyendo sin darse cuenta. Y hay un tercer veneno en el versículo 26, sigue el versículo y dice, envidiándonos unos a otros. Esta es el tercer veneno, la envidia. Es resentir la gracia del otro. Alguien dijo que la envidia es el dolor ante la bendición ajena. No es solo querer lo que el otro tiene, sino que es también no soportar que el otro tenga lo que tiene. La envidia es la antítesis del amor cristiano. Recuerda, 1 Corintios 13:4 dice que el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. Entonces, cuando el Espíritu está obrando en nosotros, lejos de haber envidia, lo que hacemos es alegrarnos con las bendiciones del otro. Nos gozamos con los dones del otro. Damos gracias al Señor por las bendiciones que el otro tiene. No vemos al hermano como un rival, sino como parte del mismo cuerpo. Así que Pablo empieza por ahí, con esas 3 actitudes que son los cimientos de todos los conflictos. Son raíces de maldad. Si hay irritación, provocación, envidia, si hay vanagloria, eso va a afectar a la vida de la iglesia, va a afectar a la unidad de la iglesia. Si permitimos que esto entre en la iglesia, si permitimos que esto entre en el hogar, si permitimos que esto entre en el ministerio, en cualquier relación, tarde o temprano van a romper la comunión. Por eso vivir la fe en lo cotidiano empieza con someter nuestro espíritu, someter nuestro corazón al Espíritu Santo. Renunciar a compararnos, entregar el orgullo en la cruz. Ahora, fíjate que justo después de hablar en este versículo 26, Pablo no se va a quedar ahí en el terreno interno, en el corazón, sino que inmediatamente pasa de la actitud del corazón a las acciones hacia el hermano. Después de decirnos qué debemos evitar,
ahora nos muestra qué debemos hacer. Y esto lo vemos en los versículos 1 y 2. Y en la segunda C es el segundo aspecto que nos va a ayudar a vivir la fe de una forma real. Y es curando al caído, curando al caído. Y fíjate que Pablo no nos dice, corrige al hermano, exige, separa, denuncia. Nos dice algo mucho más difícil, algo mucho más semejante a Cristo. La segunda manera en la que Pablo nos enseña a vivir la fe en lo cotidiano es curando al caído. Fíjate lo que dice ahí, versículo 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pablo nos presenta aquí uno de los ministerios más hermosos y a la vez más descuidados de la vida cristiana, el ministerio de restauración. Aquí al inicio hay una gran realidad. Hay una premisa general que te salpica a ti y que me salpica a mí. Y es esta: todos podemos caer. Todos podemos caer. Los hermanos pueden caer. El que está a tu derecha y a tu izquierda puede caer. Por eso Pablo comienza diciendo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Esto no es algo teórico, es vida real. Incluso cristianos sinceros, maduros, fieles, con años en la fe, pueden caer en pecado, pueden tropezar, ser sorprendidos por alguna tentación, tomar decisiones equivocadas. Y Pablo no está escribiendo ahí, si cae un inconverso, no está diciendo eso, sino que lo que está diciendo Pablo es si alguno fuere sorprendido en alguna falta. La caída no excluye a nadie. Así que el enfoque no es negarlo, no es sorprendernos, uy, mira lo que ha hecho ese, sino saber cómo responder cuando esto ocurre. Pero mira cómo sigue el versículo, porque hay un llamado claro. Un llamado a restaurar, no a destruir. Pablo es clarísimo aquí, fíjate. Dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. Y recuerda, vosotros que sois espirituales, sois aquellos que en el versículo 25 vivís por el Espíritu, habéis nacido de nuevo, entonces andad por el Espíritu. Y la palabra restaurar es la palabra que se usa para recomponer un hueso que se ha dislocado. Es la palabra que usaríamos para reparar esas redes de pesca pequeñitas, ese remiendo que implica cuidado, precisión, paciencia, también amor. Así que no se trata de condenar, no se trata de avergonzar al hermano, no se trata de etiquetarle ahí pecador, no se trata de excluirle, sino que se trata de levantar, de cuidar, de sanar, de orientar, de reconstruir. Y la madurez espiritual no se mide por cuánto yo sé, sino por cómo trato al caído. Y Pablo dice, ¿sois espirituales? Restauradlo. Ahora, la gran pregunta es, ¿dónde voy yo? ¿Cómo se hace esto? Bueno, mira el texto. Dice ahí el versículo, restauradle con un espíritu de mansedumbre. Así, esta es la forma de restaurar al hermano. La mansedumbre no es debilidad, es firmeza, pero con espíritu humilde. Es decirle la verdad al hermano, aquello que está mal, pero hacerlo con la actitud de Cristo. Alguien dijo, una restauración sin mansedumbre es como cirugía sin anestesia. Una restauración sin verdad es como anestesia sin cirugía. Pero la mansedumbre combina ambas. Combina decir la verdad, pero hacerlo con gracia. Y ojo, aquí también hay una advertencia. Fíjate cómo sigue el versículo. Le dice, mirándote a ti mismo, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. ¿Por qué?
Porque tratar de restaurar al hermano puede despertar nuestro orgullo. Y ahí entra el pensar, ¡bah! ¡Qué barbaridad! Yo no haría eso. ¡Bah! Yo ya estoy por encima de eso. Ya me pasé el juego. ¡Buah! Yo sí tengo el control en esas situaciones. Pero la verdad es que todos somos vulnerables. Todos dependemos cada día de la gracia de Dios. Todos, absolutamente todos, podríamos caer si el Señor no nos sostiene. En cambio, si tomamos conciencia de lo frágiles que somos, eso nos va a hacer humildes, pacientes y compasivos. Y fíjate que Pablo une aquí la restauración del hermano con el apoyo mutuo. Mira lo que dice el versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Llevad los unos las cargas de los otros. ¿Qué son estas cargas? Bueno, son las heridas del pasado. Es las luchas internas. Aquello con lo que estás luchando en tu interior. Las tentaciones persistentes. Los sufrimientos emocionales. Las circunstancias que son abrumadoras en tu vida. Compártelas con tu hermano. Él va a ayudarte a llevar la carga. Restaurar no es solo corregir una conducta, sino que es caminar con esa persona en su proceso. Es ayudarle a levantar aquello que le pesa, aquello que le hace que no puede ni ponerse derecho. El hermano está ahí para sobrellevar la carga. Y Pablo añade al final del versículo 2, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Bueno, es la ley del amor sacrificial. El amor que carga, el amor que acompaña, el amor que es abnegado, el amor que restaura. Esto es vivir la fe en lo cotidiano. Cuando alguien cae, no aprovecho para pisotearle, sino que lo levanto. Cuando alguien tropieza, no lo expongo, lo cubro con gracia. Cuando alguien está abrumado por una situación, no lo juzgo, lo acompaño. Cuando alguien está luchando, no lo abandono, llevo su carga. Una marca muy evidente de una iglesia llena del Espíritu Santo no es el dinamismo que tiene, la actividad que tiene, ni la música, ni lo bien organizada que está. Es cómo gestiona estas cosas. Cómo tratamos al prójimo. Cómo tratamos al hermano herido. Así que hemos visto que la fe se vive primero en el corazón y cómo se expresa también hacia el hermano que cae. Pero ahora Pablo hace un movimiento muy interesante porque pasa de llevar las cargas ajenas, versículo 2, a hablar de la responsabilidad personal en los versículos 3 al 5. Y esta es la tercera forma, el tercer aspecto de vivir nuestra fe en lo cotidiano. Hemos visto cuidando el corazón, hemos visto curando al caído. En tercer lugar, caminando con responsabilidad personal. Caminando con responsabilidad personal. Y esto es muy importante porque la vida cristiana es un equilibrio. Es un equilibrio, hay que estar ahí con los platos un poco aguantándolos. Si solo llevamos las cargas ajenas, descuidamos nuestra vida interior. Y hay muchas personas que se desviven por el hermano, sujetan toda la carga del hermano, pero su vida espiritual es un desastre. Pero también si solo cargamos lo nuestro, si solo llevamos lo nuestro, entonces corremos el riesgo de creernos autosuficientes, de volvernos insensibles. Y Pablo nos enseña aquí en estos versículos que una fe madura sabe ayudar a otros sin descuidarse a sí mismo. Sabe ocuparse de sí mismo sin dejar de servir, de ayudar a otros. Y este es el tercer principio para vivir la fe en lo cotidiano, caminando con responsabilidad personal. Mira, versículo 3. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Claro, esto
podría a primera vista parecer contradictorio con lo que acabamos de ver en el versículo 2. El versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Pero recuerda, esto no es contradicción, es equilibrio. Pablo distingue entre cargas pesadas compartidas y responsabilidades personales que son intransferibles. Vamos por partes. Fíjate, versículo 3. Aquí hay una advertencia contra el autoengaño espiritual. Dice, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. El peor engaño no es el que viene de fuera, es el que nace desde dentro. No hay ceguera más peligrosa que la ceguera espiritual. ¿Cuándo va a ocurrir este autoengaño? Cuando comparo mi vida con la de otros. Y corro el riesgo de decir, bueno, yo soy mucho mejor que el hermano. O veo que estoy muy mal, pero cojo ese ejemplo peor de los peores y digo, bueno, ese está peor. Me estoy autoengañando cuando me creo superior porque, bueno, yo no he caído como otros. Cuando pienso que estoy por encima de ciertas tentaciones. Cuando confundo dones con madurez espiritual. Cuando olvido que dependo absolutamente cada día de la gracia de Dios. El autoengaño es mortal. Porque nos coloca en una posición donde ya no escuchamos. Ya no obedecemos. Ya no somos moldeables ni corregibles. Pero Pablo continúa y dice en el versículo 4, y este es el llamado al autoexamen personal. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Aquí no está diciendo Pablo que hagamos algo que nos encanta, que es poner a prueba la obra del hermano. No se trata de hacerle un examen al hermano. No se trata de evaluar al caído. No se trata de medir la espiritualidad del otro, sino que lo que Pablo dice aquí es evaluar mi propio corazón, mi propio caminar, mi propia vida. Cada uno someta a prueba su propia obra. El Espíritu Santo nos guía a esto. El Espíritu Santo nos lleva a reflexionar, nos lleva a confesar, nos muestra cuáles son esas áreas débiles donde tenemos que seguir creciendo, siendo moldeados, ver dónde debemos crecer. El Espíritu Santo hace que seamos honestos con nosotros mismos. Y añade ahí, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Bueno, Pablo no habla aquí de un orgullo carnal, sino de una satisfacción santa. Podríamos decir, Pablo, ¿es que hay motivo para gloriarse? Bueno, si hay uno, es ver con gozo la obra de Dios en mi vida sin compararme con nadie. Ver cómo Dios ha obrado en mi vida, cómo no solo me pasó de muerte a vida, sino que aquello que antes me dominaba en la carne, ahora ya no. Y me permite andar en el Espíritu. Ese es el único motivo para gloriarse. Ver la obra de Dios en mi vida sin compararme con nadie. Pero en el versículo 5 Pablo concluye hablando de la responsabilidad personal que tenemos ante Dios. Mira, porque cada uno llevará su propia carga. Y la palabra que aparece aquí de carga, portión, es distinta a la que se había usado en el versículo 2. Ahí también en el versículo 2 aparece la palabra carga, pero en el original es diferente. Aquí en el versículo 5 está apuntando a tu mochila personal. Las responsabilidades que llevas tú y nadie más puede llevar por ti. ¿Qué es esto? Bueno, mi obediencia, mi vida devocional, mi relación personal con el Señor, mi crecimiento espiritual, mi carácter, mis decisiones, mi caminar con el Señor. Escucha esto. Nadie puede obedecer por ti. Nadie puede cultivar por ti tu relación con Dios. Nadie puede cargar tu responsabilidad espiritual. Nadie puede hacer
la vida devocional tuya que deberías estar haciendo con Dios. Y sí, la vida cristiana se vive en el marco de la iglesia, y damos gracias a Dios por ello, pero la vida cristiana no es delegable. Ser responsable para cargar tu propia mochila espiritual. Ser sabio para no compararte con otros, sino solo compararte con Cristo. Ahora, después de hablarnos de la humildad y la responsabilidad personal, Pablo cambia nuevamente de enfoque. Ya no solo se va a centrar en lo que hay en nuestro corazón, sino en lo que ocurre entre nosotros, sino que además ahora va a algo mayor, y es las consecuencias espirituales de nuestras decisiones cotidianas. Esto lo vamos a ver en la última parte del pasaje, versículos 6 al 10. El cuarto principio para vivir la fe en lo cotidiano tiene que ver con cultivar para el Espíritu. Cultivar para el Espíritu. Mira lo que dice ahí, versículo 6 en adelante. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En estos versículos, Pablo va a presentarnos la ley espiritual de la siembra, es decir, siempre cosechamos lo que sembramos. No hay más. Esto no es castigo. Esto no se llama karma, como algunos dicen. Esto no es suerte, sino que es un principio divino universal. Cosechamos lo que sembramos. Dice ahí el versículo 6 que la siembra comienza con la generosidad. Y dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y aquí, dicho de otra manera, lo que está diciendo este versículo es que un creyente espiritual que busca restaurar a un hermano caído es responsable de construir a su edificación. Pablo no está apuntando directamente aquí a la idea de que ese que te enseña debe de ser apoyado económicamente. No lo hace aquí, pero lo hace en otros pasajes de la Escritura. Es lícito, es bíblico, pero a lo que está apuntando aquí en el contexto es a la idea de que aquel que recibe instrucción debe participar al lado de aquel que le está enseñando toda cosa buena. Donde hay enseñanza fiel debe haber apoyo. Y claro que sí, la siembra espiritual requiere recursos humanos, emocionales, materiales, pero aquí está la idea de participar, de aquel que le enseña todas las cosas buenas está participando a mi lado. Es la idea de la edificación constante, la idea de hacer partícipes de toda cosa buena. Así que en primer lugar habla de generosidad cotidiana, pero luego justo versículo 7 pasa a hacer una advertencia solemne. Mira, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. La palabra burlar aquí literalmente significa dar la espalda con desprecio. Pablo les advierte aquí a los Gálatas que no descarríen. Les advierte a los Gálatas, aquellos que estaban desorientados, estaban fascinados con otras cosas. Recuerda que ahí al principio del capítulo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado al punto de que tan pronto habéis abandonado el evangelio? Y dice, no hay otro evangelio. Cualquier otro evangelio es anatema. A esos les dice, no os dejéis engañar más por otros. Ahora, generalizando podemos pensar en esta pregunta. ¿Cómo se burla alguien de Dios? Bueno, no se burla con palabras. Y estoy pensando en esos gestos o en esas conversaciones tan desagradables que hay. ¿Cómo se burla?
alguien de Dios? Bueno, se burla con una vida que está sembrando para la carne, esperando cosechar del Espíritu. Si tu vida está marcada por la carne, por andar sembrando para la carne y esperas cosechar del Espíritu, te estás burlando de Dios. Y Pablo dice, no os engañéis. No te engañes. Lo que siembres, eso vas a cosechar. Es una declaración firme, pero está llena de verdad. Es una llamada a la responsabilidad espiritual. Y Pablo presenta en el versículo 8 dos caminos tremendamente claros. El cristiano solo tiene dos campos en los cuales puede sembrar. Solo hay dos opciones. Sembrar para la carne o sembrar para el Espíritu. ¿Qué dice el versículo 8 si siembras para la carne? Fíjate, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. La carne, la palabra carne ahí, está apuntando a la naturaleza caída, a los deseos desordenados, a el ego sin controlar, a la vida centrada en uno mismo. ¿Cómo siembro para la carne? Bueno, alimentando pecados, cultivando en mí hábitos que son dañinos, rodeándome de influencias que en lugar de avivar mi fe, la van a enfriar. Cuando elijo lo fácil sobre lo que agrada a Dios. Así estoy sembrando para la carne. Entonces, la cosecha es inevitable. Corrupción. Y esa palabra ahí, corrupción, es tremendamente fea, desagradable. Es descomposición, es putrefacción, es pérdida, es ruina espiritual. Ahora hay un glorioso contraste, versículo 8. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sembrar para el Espíritu es pasar tiempo con Dios, es buscar obediencia diaria, buscar una vida devocional, buscar servirle, ser generoso, ser disciplinado espiritualmente, luchar por tomar decisiones que honren a Cristo. Una vida marcada por la obediencia y querer agradar a Dios. Entonces la cosecha también está clara. Plenitud, vida espiritual, madurez, fruto del Espíritu. Tremendo. ¿Quieres tener la seguridad de la vida eterna? Bueno, mira dónde estás invirtiendo, dónde estás sembrando. Porque el que siembra del Espíritu, para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y fíjate, cada día sembramos algo. Ya sea con nuestras palabras, ya sea con nuestros pensamientos, con las decisiones que tomamos, con cómo tratamos a los demás. No existen días neutrales, no hay días cero. Cada día es una siembra. Así que la pregunta no es, ¿estoy sembrando? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿para quién estoy sembrando? ¿Estoy sembrando para la carne o estoy sembrando para el Espíritu? Ahora Pablo va a llegar a un punto tremendamente real. Porque sí, restaurar cuesta, cuidar al hermano cuesta, ayudar a otros cuesta, sembrar para el Espíritu cuesta, en definitiva, servir al prójimo cuesta. Podemos decirlo así, intentar hacer el bien todos los días cansa. Es algo cansado, no es lo más agradable. Por eso Pablo va a terminar este pasaje con un mensaje profundamente pastoral. Y si estamos cultivando para el Espíritu, esa fe cotidiana requiere perseverancia. Mira cómo sigue. Versículo 9. No nos cansemos de hacer bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. En estos últimos versículos, Pablo nos da 3 verdades que todos necesitamos escuchar. La primera, el cansancio en el servicio es real. Y Pablo dice, no nos cansemos pues de hacer bien.
Y no lo dice porque sea algo teórico, sino que lo dice porque es posible cansarse. Me atrevo a decir que es frecuente cansarse, desmayar. Nos cansamos cuando ayudamos a otro y no recibimos agradecimiento. Nos cansamos cuando sembramos y no vemos fruto. Nos cansamos cuando damos y no recibimos. Nos cansamos cuando ayudamos a restaurar a una persona y esa persona vuelve a caer. Nos cansamos cuando servimos y parece que nada cambia. Cuando lucho por hacer lo correcto cada día y otros me critican. Nos podemos cansar cuando cuidamos a otros mientras nadie cuida de nosotros. Ahora, el cansancio no es un fracaso espiritual, es una señal de que estás sirviendo. Pablo no está aquí condenando el cansancio, lo está reconociendo y animándonos a no rendirnos. Y fíjate cómo sigue el versículo. Versículo 9, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta es la gran promesa de Dios. La cosecha llegará a su tiempo. Y la frase ahí clave es a su tiempo. No es a tu tiempo. No es a mi tiempo. No es cuando yo quiera. No es cuando es que parece lógico que la cosecha llegara ya. A su tiempo. El agricultor no planta hoy y cosecha mañana. Hay procesos que son invisibles, silenciosos, lentos. Así ocurre con la transformación de un corazón, con la restauración de una vida. Así ocurre con tu madurez espiritual. Ahora, Dios está aquí prometiendo cosecha. No está prometiendo inmediatez. Alguien dijo que la perseverancia es la fe en cámara lenta. Y termina Pablo aquí con una tercera gran verdad en el versículo 10. Y es el llamado a hacer bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Dice el verso 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Así que el bien no depende del humor, sino de la oportunidad. No depende de cómo me he levantado esta mañana. No depende de lo maja que es la otra persona. Hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Y Dios pone momentos concretos delante de nosotros. Personas concretas. Necesidades concretas. Fíjate, ser cristiano no es esperar a sentir ganas. Es responder a la oportunidad con el bien. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero Pablo añade, mayormente, esta es la idea de especialmente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia es el hogar. La iglesia es la familia, es el cuerpo, es la comunidad de gracia. Y déjame recordarte algo, no te engañes. Si has sido salvado por Cristo, a los que vas a ver en el cielo es aquellos que han sido salvados por Cristo. No van a ser a tus vecinos, no van a ser a tus amigos del trabajo, por muy buenos que parezcan, por mucho que te rías con ellos. La iglesia es el hogar real. La iglesia es la familia real. Es en la iglesia donde aprendemos a amar para luego amar más allá. La primera prueba que debe pasar nuestro amor a Dios es nuestro amor por el resto de sus hijos. Algunas personas se desviven por ayudar al prójimo. Y no digo que esté mal. Invierten el 99% de su tiempo en ayudar al prójimo ahí fuera.
¿Y cuáles son las marcas del amor verdadero para con tu hermano en Cristo? Ahí es donde empieza todo. De hecho, 1 Juan dice, ¿quieres saber si has nacido de nuevo? Evalúa cómo es tu amor para con los hermanos. Un conocido pastor puritano dijo, la familia de la fe es el taller donde el Espíritu forma nuestro amor para el mundo. Y sí, tenemos que salir ahí y contar el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de Cristo, que las personas vean cómo obramos, que vean nuestro amor. Pero todo comienza aquí, mayormente, especialmente a los de la familia de la fe. Confía en que Dios está obrando, aunque no lo veas. Sigue haciendo el bien, aunque nadie te aplauda. La fe cotidiana, la fe que se vive día a día, la fe del 2025 y del 2026 no es una fe espectacular, es una fe perseverante. Y al llegar al final de este pasaje, vemos que Pablo no nos está presentando una gran teoría, sino que nos está presentando la vida real. La vida cristiana no se mide por tus grandes momentos espirituales, aquellos días de plenitud en los que dijiste, oh, qué bien estoy con el Señor. Tampoco por haber estado en unos cultos especiales, en un campamento, en un retiro cristiano. Tampoco por las emociones fuertes. La vida cristiana se mide en lo cotidiano. Se mide en los lunes cuando vas al trabajo. En los martes cuando estás en un atasco. La vida cristiana se mide en los momentos donde nadie nos ve. En las decisiones silenciosas del corazón. En las relaciones que cultivamos con otras personas. En las cargas que ayudamos a llevar. En dónde estamos plantando. En las semillas que plantamos. En el bien que hacemos a otros con perseverancia. Y Pablo nos ha mostrado 4 formas de vivir la fe en lo cotidiano. Cuidando el corazón, curando al caído, caminando con responsabilidad personal y cultivando para el Espíritu. Esto no es espectacular. No es el mejor mensaje que podría dar un político para conseguir votantes. No es llamativo, pero esto es lo que transforma vidas. Esto es lo que edifica la iglesia. Esto es lo que va a traer gloria a Dios. Esto es lo que significa andar en el Espíritu. El Evangelio de Cristo no es cualquier cosa. Es la noticia más urgente, la noticia más transformadora que una persona puede recibir. Celebramos la Navidad y lo que celebramos es que Dios irrumpió en nuestra historia en la persona de Jesús, tomando nuestra culpa y venciendo al pecado y a la muerte en la cruz del Calvario, para ofrecernos vida nueva por pura gracia. Solo Cristo salva de la condenación eterna. Solo por medio de Cristo es que podemos vivir en el Espíritu. Solo por medio de Cristo podemos ser reconciliados con Dios. Así que no intentes cuidar tu corazón, curar al caído, restaurar al caído. No intentes caminar con responsabilidad personal. No intentes cultivar por el Espíritu si no has nacido del Espíritu. Si no has nacido de nuevo. Solo por medio de Cristo es que podemos vivir por el Espíritu. Solo por medio de Cristo podemos ser reconciliados con Dios. Es el poder de Dios lo que rescata, lo que perdona, lo que renueva a todo aquel que cree en Cristo como Señor y Salvador. Jesús no vino a mejorar lo que éramos. Jesús vino a hacernos nuevos. No vino a mostrar un camino bueno, así vamos a ser mejores personas, vamos a vivir mejor. No, vino a ser Él mismo el camino, el único camino que conduce al Padre. Y si ya eres de Cristo, si te has acogido a los méritos de Cristo en la cruz, hoy el Señor te llama a una fe práctica, sencilla, no una fe de grandes momentos, sino una fe de vida, una fe que se vive en lo cotidiano. R.C. Sproul dijo, toda la vida es coram Deo, delante del rostro de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios.